El ángel del juicio. Y la llamada. La ciudad estaba inmersa en una lluvia perpetua, como si el cielo llorara por los pecados de los hombres. En una iglesia abandonada del centro histórico, apareció el primer cadáver, un juez retirado, colgado del altar con los ojos arrancados y una balanza rota clavada en el pecho. En la pared, escrita con sangre, una frase estremecía: «La justicia será hecha, por mi espada, no por la ley». El detective Marcelo Arrieta, endurecido por años de homicidios sin resolver, miraba la escena con el ceño fruncido. No había señales de entrada forzada, ni huellas. Solo plumas blancas, inmaculadas, esparcidas por el piso. Pero las plumas olían a azufre. Dos voces del más allá. En las noches siguientes, Marcelo comenzó a tener pesadillas. Una figura alada, cubierta con una túnica blanca manchada de sangre negra, lo observaba desde lo alto de un campanario, murmurando en latín antiguo: «Et venit dai sultionis». Y llegará el día de la venganza. En cada nuevo asesinato, un fiscal corrupto, un político impune, un sacerdote pederasta, el mensaje se repetía: justicia verdadera. Cada víctima moría con una expresión de terror absoluto, como si hubieran visto algo celestial y monstruoso a la vez. 3. El ángel. Según los informes forenses, no había heridas humanas. Las incisiones eran perfectas, como hechas por una hoja divina. Marcelo buscó respuestas en antiguos textos religiosos, hasta encontrar una profecía olvidada. Cuando la justicia de los hombres caiga, vendrá el ángel del juicio. No será misericordioso. No tendrá rostro. Su espada será la balanza. Sus alas, el verdugo. Marcelo fue a la iglesia original donde apareció el primer cuerpo. Al entrar, el aire se volvió helado y una luz pálida descendió del techo. Allí estaba, una figura imponente, alada, sin rostro, con una balanza en una mano y una espada llameante en la otra. ¿Eres tú quien ha matado a todos ellos?, preguntó Marcelo. Una voz resonó sin mover labios, sin sonido humano. Ellos fueron juzgados. Tú también serás pesado. Tienes pecados. 4. El juicio. Marcelo cayó de rodillas. Recordó su pasado, las pruebas desaparecidas, los culpables liberados por su silencio, las víctimas que nunca recibieron justicia. Él también había fallado. Pero soy un hombre. Cometí errores. No soy como ellos. El ángel levantó la balanza. Una pluma cayó en un platillo. En el otro, una gota negra como la noche. El platillo del pecado se hundió. El perdón no es parte del juicio. Y la espada descendió. Epílogo. Días después, Marcelo fue hallado crucificado en la entrada de la estación de policía. En su pecho, una nueva inscripción: «Ahora la justicia está en manos del cielo». Desde entonces, cada vez que alguien escapa impune, un viento helado sopla y se encuentra una pluma blanca junto a la cama del culpable. La ley no puede protegerte de lo divino, porque el ángel del juicio no olvida. Y su justicia es eterna. El ángel del juicio 2. Los marcados. El pastor y la herida. La noticia de la muerte del detective Marcelo Arrieta sacudió la ciudad como una maldición. Desde entonces, 7 personas más habían sido halladas muertas en circunstancias imposibles. Todas tenían un símbolo marcado a fuego en la piel, una balanza con alas. Cada muerte coincidía con una injusticia reciente. La ciudad empezaba a creer que era Dios quien castigaba. El padre Ignacio, líder de la iglesia restaurada, comenzó a recibir confesiones extrañas. Un joven llorando por haber atropellado a una niña y huido, una mujer que dejó morir a su madre por quedarse con la herencia. Y tras cada confesión, esa misma noche, una muerte. El ángel estaba escuchando. El silencio de los culpables. La jueza Romina Torres, conocida por encubrir a narcotraficantes, despertó una madrugada con sangre en las sábanas. No era suya. En la pared de su habitación había un mensaje escrito con dedos temblorosos: «Tu sentencia será leída en el tercer círculo». Enloquecida, huyó a un monasterio en las afueras, pero allí, en medio de una misa, las velas se apagaron. Una figura alada apareció sobre el altar, su rostro oculto por una capucha de sombra. Romina intentó correr. No llegó a la puerta.
Fue hallada sin ojos, con la lengua empalada por la espada del ángel. En el pecho, un nuevo símbolo, la balanza rota. El niño y el ángel. Un huérfano de 13 años llamado Elías empezó a ver al ángel en sus sueños. A diferencia de los demás, Elías no sentía miedo. El ángel le hablaba con palabras suaves, pero terribles. Serás mi testigo. Verás cómo se limpia el mundo. Y cuando llegue el final, tú decidirás. Elías comenzó a escribir todo lo que el ángel le mostraba, nombres, fechas, pecados. Y cada nombre en su libreta, al pasar los días, moría. Pero había un último nombre que no entendía. Uno que el ángel no le explicaba. Elías R. El juicio mayor. El padre Ignacio encontró a Elías una noche en la iglesia, llorando. Le mostró la libreta. Cada página era una condena. El sacerdote comprendió que Elías era el elegido, o el próximo. No quiero morir, dijo el niño. Solo quiero que se detenga. Entonces debes enfrentarlo. A medianoche, Ignacio y Elías entraron al campanario abandonado. El cielo se abrió. El ángel descendió envuelto en llamas negras. Las campanas repicaron solas. El aire olía a incienso y putrefacción. Elías ha visto. Elías ha juzgado. Elías debe decidir. Elías temblaba. ¿Y si no quiero seguir? Preguntó. Entonces todo seguirá. Hasta el fin del mundo. El padre Ignacio, de rodillas, gritó. No es justicia, es venganza. El ángel levantó su espada. Ignacio fue partido en dos con una luz que no era de este mundo. La decisión. Elías quedó solo, el viento girando a su alrededor. Frente a él, la espada cayó al suelo. Una voz suave le habló al oído. Si tomas la espada, serás el próximo ángel. Si la dejas, morirás como los otros. Elías levantó la espada. Y sonrió. Epílogo. Desde ese día, el ángel no volvió a aparecer. Pero las muertes continuaron. Ahora no deja plumas. Solo marcas grabadas con fuego. Y los ojos vacíos de un niño que juzga en sueños. El ángel del juicio 3. El corruptor de las alas. Elías, el ángel caído. Han pasado 5 años desde que Elías tomó la espada. La ciudad ya no duerme. No hay jueces, no hay perdón. Solo sentencias, ejecutadas en silencio. Ya no aparecen cuerpos colgados ni mensajes en sangre. Ahora, los culpables desaparecen sin rastro, como si nunca hubieran existido. Pero algo ha cambiado. Elías ya no sueña. No llora. Solo observa desde las alturas, con ojos completamente negros y una túnica hecha de plumas podridas. Su balanza está rota. Su espada, oxidada por la sangre de miles. En el cielo, no hay señales del juicio divino. Elías no sirve al cielo. Ya no. El corruptor. En la oscuridad más profunda de una cripta olvidada, algo se mueve. El corruptor. Un ente que una vez fue ángel, y que cayó mucho antes del tiempo. Su nombre fue borrado de las escrituras. Su propósito, destruir al ángel del juicio y absorber su poder. Elías comienza a sentirlo en sus espaldas, sus alas arden, sus pensamientos se llenan de voces que no son suyas. Una noche, en el reflejo del agua bendita, Elías se ve a sí mismo, con los ojos del corruptor. Has juzgado demasiado, pequeño ser. Ahora te toca a ti ser juzgado. La sangre del inocente. Una nueva señal aparece en la ciudad. Un bebé de 6 meses, hallado muerto en una cuna flotante en la mitad del río. En su pecho, grabada con fuego, una balanza invertida. No tenía pecado. No había hecho daño. El pueblo se alza contra el ángel. Está matando inocentes. Gritan, esto no es justicia. Elías desciende del cielo ante una multitud. Todos caen de rodillas, menos una mujer, Luciana, madre del bebé. Ella lo mira con rabia pura. ¿Qué clase de justicia es esta? Elías baja la mirada. Por primera vez en años, duda. Y en ese instante, el corruptor se manifiesta. El juicio del ángel. El cielo se rasga.
Una criatura monstruosa, alada, con huesos expuestos y un rostro sin boca, aparece tras Elías. Es una versión grotesca de lo que fue. El corruptor habla con 1000 voces. Eras justo. Ahora eres tirano. Has cruzado la línea. Me perteneces. Elías intenta alzar su espada, pero ésta se rompe al contacto con las palabras del corruptor. Luciana, protegida por una luz que no es humana, grita. Ángel. Haz lo que hacías con los demás. Júzgate. Elías cae de rodillas. Las almas de los miles que mató lo rodean, sus ojos vacíos, sus bocas cosidas. Y entonces, la balanza aparece una vez más. No en sus manos, sino en el cielo. Una pluma blanca cae en un platillo. En el otro, el peso de todas sus sentencias. El platillo del pecado se hunde. El corruptor ríe. El grito final. Pero antes de que la oscuridad lo devore, Elías clava los dedos en su pecho, saca lo que queda de su corazón y lo lanza a la luz. Grita una última palabra. Redención. La explosión de fuego celestial consume al corruptor y al ángel caído. Luciana cae al suelo. La ciudad tiembla. El cielo queda en silencio. Por primera vez en siglos, no hay justicia. Solo vacío. Epílogo. Un año después, Luciana camina por una iglesia reconstruida. En sus brazos, una niña recién nacida. En sus pequeños omóplatos. Hay 2 marcas, como cicatrices aladas. Y una balanza tatuada en la planta de su pie. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El ángel del juicio, la heredera de la balanza. Las cicatrices del alma. La niña nació sin llanto. Luciana la llamó Sara, como la abuela que la enseñó a resistir el miedo. Creció en silencio, mirando siempre al cielo. A los 3 años, hablaba latín sin haberlo aprendido. A los 5, ya dibujaba símbolos antiguos en las paredes de su habitación. Una balanza en llamas, alas rotas, espadas hundidas en corazones. A los 6, una noche la encontraron levitando sobre la cama, con los ojos completamente blancos. Luciana rezó por ella. Pero lo que vino, no era Dios. Las sombras del cielo. Desde la destrucción del corruptor y la caída de Elías, algo se quebró en el tejido entre mundos. Sin un ángel del juicio, los pecados no se pesaban. Las almas no encontraban su destino. Espíritus errantes comenzaron a aparecer, deformes, fusionados con los pecados que no pudieron pagar. Un nuevo ente surgió de la grieta, los custodios ciegos, seres sin rostro, sin voz, cuyo único propósito era encontrar al nuevo portador de la balanza y destruirlo antes de que renazca el juicio. Uno de ellos encontró a Sara en la iglesia. Ella, con apenas 7 años, alzó una mano y lo redujo a cenizas. La justicia dormía en ella. Pero estaba despertando. El legado de Elías. En un libro escondido bajo la tumba de Elías, Luciana halló una carta dirigida a quien portara las marcas. Si estás leyendo esto, es porque la justicia ha encontrado una nueva cuna. Pero cuidado, el juicio corrompe, y la balanza no pesa solo pecados ajenos. Pésate a ti misma primero, o el fuego te consumirá. Luciana entendió que Sara no solo era una niña. Era el contenedor final del juicio. Si caía, no habría redención. Solo condenación eterna para todos. La guerra de los cielos rotos. A los 9 años, Sara dejó de hablar. Se comunicaba escribiendo símbolos de sangre en la pared. Dijo que la voz del juicio le hablaba en sueños. Una noche, anunció: «Mamá, los ángeles ya no están arriba. Han caído». Desde el firmamento,
comenzaron a caer cuerpos alados. Ángeles desterrados, deformes por la ausencia de orden. Se mataban entre ellos, o se escondían en cuerpos humanos. La ciudad se convirtió en un campo de guerra invisible. Sara, en medio del caos, construyó un altar de huesos y fuego. Colocó sobre él una nueva balanza, hecha con restos del corruptor, y la pluma final de Elías. Y entonces, habló con la voz de todos los justos muertos. Yo soy el juicio final. Y he venido a pesar al mundo entero. El último peso. Los custodios ciegos vinieron por ella. La ciudad ardía. Las iglesias sangraban desde los vitrales. El cielo se volvió rojo. Sara, ahora de pie sobre el altar, abrió los brazos. En una mano, una espada hecha de llanto. En la otra, una pluma blanca cubierta de ceniza. El mundo entero fue puesto en la balanza. Y el platillo de la culpa cayó. Luciana, al ver a su hija desaparecer en una explosión de luz negra, gritó su nombre. Pero ya no quedaba Sara. Solo quedó el silencio del juicio. Epílogo. Un siglo después, en una ciudad nueva construida sobre las ruinas, una niña camina por una biblioteca abandonada. Al tocar un libro antiguo, la balanza grabada en su pie brilla por primera vez. Y el viento susurra. El juicio nunca muere. Solo espera. El ángel del juicio, el silencio que pesa. La niña del futuro muerto. Año 2123. La humanidad se ha reconstruido sobre cenizas, sin religión, sin memoria del juicio, sin miedo a lo que acecha más allá del velo. Las ciudades flotan, la tecnología controla la muerte y el alma es un algoritmo más. Pero en la zona 6, una niña llamada Ayla sueña con alas rotas y un altar de huesos. Tiene 11 años. Nunca ha hablado. En su pie, una cicatriz vieja, una balanza grabada desde el nacimiento. Nadie sabe qué significa. Una noche, las luces de la ciudad parpadean. Ayla despierta con sangre en la boca. Y sus ojos se tornan completamente blancos. Ecos de la balanza. En las ruinas de lo que fue una iglesia del siglo XXI, un viejo androide arqueólogo llamado Caín 7 encuentra un manuscrito intacto. El juicio es eterno. Si la humanidad olvida el pecado renacerá como carne. Si la justicia es silenciada, la muerte hablará por ella. Al tocar el manuscrito, Caín 7 sufre un cortocircuito. Ve una visión, un mundo dividido en dos, uno de luz, otro de sangre, y una niña de pie entre ambos, con una espada hecha de tiempo. Ayla. La resurrección del corruptor. Desde los restos olvidados de una luna artificial caída, una señal se transmite en todas las frecuencias humanas. La balanza ha sido activada. El juicio ha comenzado. El corruptor regresa. Las máquinas enloquecen. Los humanos, que creían haber vencido a la muerte con tecnología, empiezan a descomponerse en vida. Los pecados no confesados durante siglos emergen como criaturas físicas. Abortos no llorados, traiciones almacenadas en implantes neuronales, memorias suprimidas. Ayla camina entre ellos. No llora. No habla. Solo pesa. El consejo del vacío. Un grupo secreto de ancianos conocidos como los recitadores del primer grito reconoce a Ayla como la reencarnación del juicio. La buscan para encerrarla antes de que destruya todo. La encuentran en el centro del cementerio digital, donde todas las almas descargadas por la humanidad fueron almacenadas por siglos. Ayla los espera. A su lado, una nueva balanza, esta vez hecha de cristal y hueso. En su reflejo, cada recitador ve su pecado más profundo. Uno a uno, caen muertos. No por castigo, sino por el peso insoportable de la verdad. El día sin cielo. El cielo desaparece. Literalmente. Una niebla negra cubre el planeta. El sol se apaga. Las estrellas huyen. El corruptor regresa, pero esta vez, no con forma de criatura. Ahora es un virus espiritual, alojado en la conciencia colectiva, alimentado por cada mentira, cada crimen no perdonado. Ayla se deja infectar. Y desde adentro, lo enfrenta. Vi el juicio final, otra vez. Dentro de su mente, Ayla camina por un campo de cadáveres del pasado. Elías, Luciana, Sara, los custodios,
los ángeles caídos. Todos la rodean, mirándola. Ella se arrodilla ante la última balanza. Coloca su propio corazón en un platillo. Y en el otro, pone el alma completa de la humanidad. El platillo de Ayla pesa más. Y en ese instante, sonríe. La humanidad aún puede redimirse. Y desaparece en una explosión de luz blanca. Epílogo. En un mundo nuevo, donde el cielo ha vuelto y el sol brilla sin dolor, los niños nacen con una pequeña cicatriz en el pie. Una balanza en miniatura. Y en sus sueños, una voz suave les susurra. Sé justo. Porque algún día, tú pesarás al mundo. El ángel del juicio vi, los portadores del abismo. 1000 años después del último peso. El planeta ya no se llama Tierra. Ahora es Malkuth, una vasta extensión dividida entre ciudades de luz eterna y zonas prohibidas cubiertas por niebla negra. Los niños nacen con cicatrices en forma de balanza, pero no todos la ven igual. Algunos la tienen invertida. Otros sangran al tocarla. Se les conoce como los portadores. Los gobiernos intentan esconderlos, pero no pueden ignorarlos, porque cada vez que uno de ellos muere, una ciudad desaparece de la faz del mundo. Sin ruido, sin escombros, solo, vacío. El juicio fragmentado. Un grupo rebelde, los hijos de la balanza, busca reunir a todos los portadores y reconstruir el altar original de Elías. Su líder es Kael, un joven con una balanza grabada en el pecho y alas espectrales que solo aparecen durante eclipses. Kael tiene visiones de una entidad atrapada en el centro de Malkuth. Algo que duerme, y que no debe despertar. Pero los demás portadores no están de acuerdo. La justicia, para ellos, ya no debe ser equitativa. ¿Por qué pesar almas? Dice una. Mejor vaciarlas. El culto del ángel negro. En las profundidades de una montaña hueca, una secta secreta invoca una versión distorsionada de Elías. Eliat, el ángel negro, creado por la memoria corrupta del juicio original. Eliat no castiga. No perdona. Solo devora. Con cada portador que muere, Eliat crece. Su forma es incorpórea, un manto de sombras con cientos de ojos cerrados, que abren solo cuando alguien miente. Y el mundo está construido sobre mentiras. El ritual del último juicio. Kael y los hijos de la balanza descubren un códice enterrado bajo la ciudad fantasma de Sariel, el último lugar donde Sara vivió antes de desaparecer. El códice detalla cómo romper la balanza definitiva. Hay que sacrificar al portador más puro. Y dejar que el alma de Eliat pese al mundo entero. Kael se ofrece. Pero justo antes del sacrificio, algo sale mal. El peso injusto. El alma de Kael se parte en dos al tocar la balanza. Una mitad sube y la otra cae. Eliat lo devora incompleto. El cielo no se abre. El infierno no se despierta. Pero el mundo se divide en dos realidades superpuestas. En una, la humanidad vive en un paraíso ilusorio, sin dolor, sin muerte, sin juicio. En la otra, todos están atrapados en una versión distorsionada de su peor crimen. Ambas dimensiones se superponen. Y nadie sabe en cuál está. Los portadores comienzan a desaparecer uno a uno, tragados por espejos. La gente ve sus propios cadáveres caminando por las calles. Las iglesias comienzan a llorar sangre, desde adentro. Los relojes van hacia atrás. Y desde el cielo, por primera vez, se escucha una voz. El juicio ha sido rechazado. Ahora viene el castigo. El final del juicio. Una última portadora, una niña ciega llamada Naoma, camina sola hasta el altar olvidado, donde yace la balanza rota. La toca, y sonríe. No más juicio, solo verdad. Se arranca los ojos. Y en su lugar, aparecen dos pequeñas balanzas flotantes. Naoma susurra una palabra que nadie entiende. Y el mundo entero se apaga. No con fuego, ni con gritos, sino con un silencio tan absoluto, que las almas olvidan que alguna vez existieron. Epílogo final. En un rincón de otra realidad, una vela encendida flota sobre un lago negro. Y en su reflejo, un niño con ojos blancos susurra. ¿Quién me pesa a mí? El ángel del juicio vi,
los portadores del abismo. Y 1000 años después del último peso. El planeta ya no se llama Tierra. Ahora es Malkuth, una vasta extensión dividida entre ciudades de luz eterna y zonas prohibidas cubiertas por niebla negra. Los niños nacen con cicatrices en forma de balanza, pero no todos la ven igual. Algunos la tienen invertida. Otros sangran al tocarla. Se les conoce como los portadores. Los gobiernos intentan esconderlos, pero no pueden ignorarlos, porque cada vez que uno de ellos muere, una ciudad desaparece de la faz del mundo. Sin ruido, sin escombros, solo, vacío. El juicio fragmentado. Un grupo rebelde, los Hijos de la Balanza, busca reunir a todos los portadores y reconstruir el altar original de Elías. Su líder es Kael, un joven con una balanza grabada en el pecho y alas espectrales que solo aparecen durante eclipses. Kael tiene visiones de una entidad atrapada en el centro de Malkuth. Algo que duerme, y que no debe despertar. Pero los demás portadores no están de acuerdo. La justicia, para ellos, ya no debe ser equitativa. ¿Por qué pesar almas? Dice una. Mejor vaciarlas. El culto del ángel negro. En las profundidades de una montaña hueca, una secta secreta invoca una versión distorsionada de Elías. Eliat, el ángel negro, creado por la memoria corrupta del juicio original. Eliat no castiga. No perdona. Solo devora. Con cada portador que muere, Eliat crece. Su forma es incorpórea, un manto de sombras con cientos de ojos cerrados, que abren solo cuando alguien miente. Y el mundo está construido sobre mentiras. 4. El ritual del último juicio. Kael y los Hijos de la Balanza descubren un códice enterrado bajo la ciudad fantasma de Sariel, el último lugar donde Sara vivió antes de desaparecer. El códice detalla cómo romper la balanza definitiva. Hay que sacrificar al portador más puro. Y dejar que el alma de Eliat pese al mundo entero. Kael se ofrece. Pero justo antes del sacrificio, algo sale mal. El peso injusto. El alma de Kael se parte en dos al tocar la balanza. Una mitad sube y la otra cae. Eliat lo devora incompleto. El cielo no se abre. El infierno no se despierta. Pero el mundo se divide en dos realidades superpuestas. En una, la humanidad vive en un paraíso ilusorio, sin dolor, sin muerte, sin juicio. En la otra, todos están atrapados en una versión distorsionada de su peor crimen. Ambas dimensiones se superponen. Y nadie sabe en cuál está. Los portadores comienzan a desaparecer uno a uno, tragados por espejos. La gente ve sus propios cadáveres caminando por las calles. Las iglesias comienzan a llorar sangre, desde adentro. Los relojes van hacia atrás. Y desde el cielo, por primera vez, se escucha una voz. El juicio ha sido rechazado. Ahora viene el castigo. El final del juicio. Una última portadora, una niña ciega llamada Naoma, camina sola hasta el altar olvidado, donde yace la balanza rota. La toca, y sonríe. No más juicio, solo verdad. Se arranca los ojos. Y en su lugar, aparecen dos pequeñas balanzas flotantes. Naoma susurra una palabra que nadie entiende. Y el mundo entero se apaga. No con fuego, ni con gritos, sino con un silencio tan absoluto, que las almas olvidan que alguna vez existieron. Epílogo. En un rincón de otra realidad, una vela encendida flota sobre un lago negro. Y en su reflejo, un niño con ojos blancos susurra. ¿Quién me pesa a mí?